Buenos días, seguidores de la hora del cafecito con Gloria. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están todos? ¿Ya prepararon el cafecito? Ok, yo aquí estoy disfrutando de mi tacita de café y vamos a reflexionar acerca de en la segunda parte de culpa. Vamos a reflexionar sobre eso y vamos a empezar con una pregunta que me mandaron por mensaje que dice, ¿es posible perdonarse a uno mismo cuando se siente culpa? Bueno, el perdón hacia uno mismo es un proceso emocional y personal que implica aceptar y liberarse de los sentimientos de culpa y autocrítica. Es importante reconocer y aceptar los sentimientos de culpa que se experimentan, aceptar la responsabilidad por las acciones que han causado la culpa. Es el primer paso para abordar y superar este sentimiento. Intentar comprender las circunstancias y factores que contribuyeron a sus acciones. Reconocer que todos somos humanos y estamos sujetos a cometer errores. Explorar las motivaciones, circunstancias que llevaron a la situación de culpa. Y ser compasivo con nosotros mismos al considerar el contexto en el que ocurrieron las acciones. Utilizar la experiencia de la culpa como una oportunidad para aprender y crecer. Reflexionar sobre las lecciones que ha aprendido de sus acciones y considerar cómo puede evitar cometer los mismos errores en el futuro. El enfoque en el crecimiento personal y la mejora puede ayudar a encontrar un cambio hacia el perdón, cultivar la autocompasión y la comprensión hacia uno mismo. Reconocer que todos cometemos errores y que nadie es perfecto. Tratemos con amabilidad y compasión de la misma manera en que trataremos a un ser querido que haya cometido un error. Hacer las paces y tomar medidas para enmendar. Si es posible, tomar medidas para enmendar la situación y reparar cualquier daño causado. Esto puede implicar disculparse con las personas afectadas, hacer cambios en los comportamientos y tomar medidas para evitar que la situación se repita. Una vez que haya reflexionado, aprendido y tomado medidas para enmendar, es importante dejar la culpa. Dejar de ir la culpa. Es importante dejar ir la culpa. Reconocer que no se puede cambiar el pasado y que aferrarse a los sentimientos de culpa solo impiden avanzar. Permítase soltar la carga de la culpa y enfóquese en el crecimiento personal y construir una vida mejor. El perdón hacia uno mismo puede llevar tiempo y esfuerzo y es un proceso personal que varía de una persona a otra. Cuando la culpa recae en otro individuo, el perdón puede ser un proceso diferente, ya que no está en sus manos perdonar directamente a esa persona. Sin embargo, es posible abordar sus propios sentimientos y encontrar forma de liberarse del peso de la culpa o resentimiento que pueda estar experimentando. Es importante reconocer y validar sus propios sentimientos de dolor, decepción o ira causados por las acciones del otro individuo. Permite sentir lo que sientes y comprender que es natural tener esas emociones. Acepta que no puedes cambiar lo que ha sucedido y que no tienes control sobre las acciones de los demás. Aceptar la realidad de la situación y la responsabilidad que le corresponde a la otra persona. Si la culpa recae en otro individuo y esa persona no muestra remordimiento ni busca enmendar la situación, puedes establecer límites saludables para protegerse a sí mismo. Esto puede implicar
establecer distancias emocionales o físicas y establecer límites claros en su relación con esa persona. Aunque no puedas perdonar directamente a la persona, puedes trabajar en el perdón interno. Eso implica liberarse de la carga emocional y resentimiento que lleva contigo. El perdón interno se trata de encontrar paz dentro de uno mismo, dejar ir los sentimientos negativos que nos afectan. Compartir sus sentimientos y recibir apoyo emocional puede ser útil para procesar sus emociones y encontrar formas saludables de lidiar con la culpa o el resentimiento hacia la otra persona. Nietzsche fue un filósofo alemán conocido por sus críticas de moralismo y ética tradicional. Exploró el concepto de la culpa y cómo puede ser una carga para el individuo. Propuso un enfoque más afirmativo en la vida. Enfatizó la superación de la culpa a través de la autoafirmación y la transmutación de los valores. La culpa puede ser tanto un motivo de infelicidad como de felicidad para un individuo, dependiendo de cómo se maneje y se interprete. En la infelicidad, la culpa puede generar sentimientos de tristeza, remordimiento, autocrítica y malestar emocional. La culpa... Si una persona se aferra a la culpa de manera excesiva o se castiga constantemente por errores pasados, puede experimentar un deterioro de su bienestar emocional y su calidad de vida. La culpa persistente y no resuelta puede afectar negativamente la autoestima, la confianza en uno mismo y la capacidad para disfrutar de la vida. En la felicidad, por otro lado, la culpa también puede llevar a la felicidad si se aborda y se maneja de manera constructiva. Sentir culpa puede ser un indicador de que una persona tiene un sentido de responsabilidad y empatía hacia los demás. Si la culpa es justificada y se toman las medidas adecuadas para reparar el daño causado, puede haber una sensación de alivio y satisfacción al haber aprendido de las experiencias y haber actuado de manera rectificadora. Además, superar la culpa puede brindar un sentido de liberación y bienestar emocional. En última instancia, cada persona debe encontrar su propio camino para abordar la culpa y encontrar un equilibrio saludable entre la responsabilidad personal y el perdón, que les permita experimentar una mayor felicidad y un bienestar emocional. Aquí tengo algunas recomendaciones. Asegúrese de que su mensaje sea fácil de entender y que incluya detalles relevantes. Tenga en cuenta los sentimientos y perspectivas de los demás al comunicarse y trate de expresarse de manera respetuosa. Preste atención a lo que los demás están diciendo y muestre interés genuino en su perspectiva. No interrumpa y evite hacer suposiciones. Si tiene dudas o no comprende algo, no tenga miedo de pedir aclaraciones. A veces es mejor hacer preguntas para evitar confusiones. Evite el uso de las jergas o términos complicados, especialmente si no está seguro de que la otra persona lo entienda. Y reflexionando del amor con culpa. Vamos a reflexionar del amor con culpa. El amor no debe ser una carga de culpa, sino un camino de crecimiento y aprendizaje. A veces cometemos errores y tomamos decisiones equivocadas, pero lo importante es aprender de ello y buscar la reconciliación. No nos castiguemos por los errores del pasado. En su lugar, comencemos a trabajar en la comunicación del perdón y el amor incondicional para construir un futuro basado en la confianza y la felicidad compartida. Cuando la culpa de errores pasados afectan a un matrimonio, es importante
abordar la situación de manera honesta y abierta. Aquí hay algunos pasos que nos podría ayudar. Hablar con su pareja sobre sus sentimientos de culpa y cómo se han afectado. Escuchar también sus sentimientos y preocupaciones. Reconocer nuestros errores y mostrar disposición para corregirlos. Aceptar la responsabilidad es fundamental para el proceso de reconciliación. Trabajar en perdonarnos y en perdonar a la pareja. El perdón no significa olvidar, sino liberarse de la culpa emocional sino liberarse de la carga emocional de la culpa y permitir una oportunidad para reconstruir la confianza mutua. Consideres buscar la ayuda de un terapeuta matrimonial o un consejero para facilitar la comunicación y el proceso de curación. Un profesional puede proporcionar herramientas y orientación para sanar la relación. Esto puede llevar tiempo y esfuerzo. Es importante ser transparente, cumplir las promesas y demostrar un cambio genuino en su comportamiento para reconstruir la confianza en la relación. Siempre es recomendable buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchas parejas han superado la culpa y han logrado reconstruir su matrimonio más fuerte que antes. Y hago un énfasis ahí, porque el amor ha sido parte fundamental en esa decisión. La clave está en el compromiso mutuo, la voluntad de trabajar en la relación, buscar ayuda profesional si es necesario y aprender de los errores cometidos. Cada matrimonio es diferente y el resultado depende de las acciones y esfuerzos conjuntos de ambas partes involucradas. Con el tiempo, la comunicación abierta, el perdón genuino y el trabajo en equipo, es posible superar la culpa y fortalecer la relación matrimonial. Lamentablemente, si un cónyuge no está disponible a entrar en razón y perdonar la culpa en situaciones como la traición, el maltrato o las acusaciones falsas, puede ser un desafío abordar estos problemas. Porque si ya el amor no existe, es imposible poder organizar otra vez la pareja. Para mí es muy importante, el amor es muy importante, porque con el amor uno puede perdonar, uno de todo, pero si no hay amor, pues ya no creo que se pueda ayudar en nada. Si está enfrentando una situación de abuso o acusaciones falsas, es fundamental establecer límites y protegerse a sí mismo. Considere buscar la ayuda de un terapeuta o consejero matrimonial. Un profesional puede ayudar a mediar en la comunicación y trabajar en la reconciliación de manera segura y equitativa. Si su cónyuge no está dispuesto a perdonar o a abordar los problemas, es esencial priorizar su propio bienestar y seguridad. Evaluar si la relación es saludable y si es necesario considerar otras opciones, como la separación o el divorcio en situaciones de abuso o traición continua. Espero que no tengamos que llegar a tantos extremos, pero si la vida es así, ¿qué vamos a hacer? Recuerda que estas son solo sugerencias y cada situación es única. La culpa es un sentimiento de responsabilidad y remordimiento que experimenta una persona cuando cree haber cometido un error, causado daño a otros o violado sus propios principios morales. Es una emoción que puede surgir cuando alguien se siente responsable de algo negativo y se castiga a sí mismo emocionalmente por ello. La culpa puede variar en intensidad y duración y puede tener efectos negativos en la autoestima y el bienestar emocional si no se maneja adecuadamente.
La culpa moral es un tipo de culpa que se relaciona con la transgresión de los principios y normas éticas o morales de una persona. Es el sentimiento de responsabilidad y remordimiento que surge cuando alguien se percibe a sí mismo como responsable de un acto moralmente incorrecto o dañino hacia otros. La culpa moral implica una evaluación subjetiva de nuestras acciones en relación con nuestros propios estándares morales. Es un sentimiento interno que nos hace reconocer que hemos actuado de manera contraria a nuestros valores y principios éticos, lo que puede generar una carga emocional y el deseo de reparar el daño causado. Este tipo de culpa puede ser un mecanismo de control y aprendizaje moral, ya que nos permite reflexionar sobre nuestras acciones y buscar corregir nuestros errores. Perdón. Sin embargo, también puede ser perjudicial si no se maneja adecuadamente, ya que puede generar autoestima baja, ansiedad y dificultad para perdonarse a uno mismo. Es importante tener en cuenta que la culpa moral es subjetiva y puede variar de una persona a otra, ya que está influenciada por los valores y las creencias individuales. La culpa social se refiere al sentimiento de culpa que experimenta una persona debido a la presión o expectativas sociales que percibe que ha incumplido. Está relacionada con la conformidad a las normas y estándares sociales y surge cuando alguien siente que ha violado o no ha cumplido con las expectativas de la sociedad, grupo o comunidad en la que se encuentra. Este sentimiento de culpa social puede ser influenciado por la cultura, la educación y las normas sociales específicas de cada contexto. Puede surgir por comportamientos considerados inapropiados o fuera de lo esperado, como transgredir las normas de etiqueta, no cumplir con roles o responsabilidades sociales y desviarse de las expectativas culturales o tradicionales. La culpa social puede generar presión interna para ajustarse a las normas y expectativas sociales y puede tener un impacto en la autoestima y la autoimagen de una persona si se percibe como un fracaso o una desviación de las normas sociales aceptadas. Es importante tener en cuenta que la culpa social puede ser una influencia poderosa en el comportamiento de una persona, pero también es importante equilibrar que el respeto a uno mismo y a los valores personales. No todas las normas sociales son necesariamente justas o éticas. Y es fundamental tener la capacidad de cuestionar y discernir entre las que es genuinamente importante para uno mismo y lo que es solo una presión social. La culpa espiritual. La culpa espiritual se refiere a un sentimiento de culpabilidad o remordimiento en relación con creencias y valores religiosos o espirituales. Puede surgir cuando una persona siente que ha violado o no ha cumplido con los principios o enseñanzas de su religión o creencia espiritual. La culpa espiritual puede estar relacionada con la percepción de haber pecado, fallado en el cumplimiento de los deberes religiosos o haberse alejado de los ideales espirituales. Este sentimiento puede ser alimentado por enseñanzas religiosas sobre el bien y el mal, el juicio divino y la responsabilidad moral hacia una entidad superior. En algunos casos, la culpa espiritual puede ser una herramienta de control utilizada por instituciones religiosas para mantener a sus seguidores en línea con una enseñanza
con sus enseñanzas y sus normas. Sin embargo, también puede surgir de una reflexión personal o un deseo sincero de estar en armonía con los principios espirituales o de conectarse con una fuerza o un ser supremo. Es importante mencionar que la forma en que se experimenta y se maneja la culpa espiritual varía ampliamente entre las personas y las diferentes tradiciones religiosas. Algunas personas se encuentran que la religión y la espiritualidad en un camino hacia el perdón y la redención, mientras que otras pueden experimentar una carga emocional y una dificultad para perdonarse a sí mismas. Cada individuo debe encontrar su propia manera de reconciliarse con la culpa espiritual, ya sea a través de las prácticas religiosas, la búsqueda de orientación espiritual, la reflexión personal o el diálogo con líderes religiosos. El perdón, el crecimiento personal y la búsqueda de la paz interior son elementos fundamentales en el abordaje de la culpa espiritual. La culpa y el remordimiento son dos sentimientos relacionados, pero tienen algunas diferencias importantes. La culpa se refiere a un sentimiento de responsabilidad o remordimiento por una acción considerada incorrecta o dañina hacia otros o hacia uno mismo. Es un sentimiento de responsabilidad moral por haber transgredido normas o principios personales, sociales o éticos. El remordimiento, por otro lado, se refiere a un sentimiento de pesar o arrepentimiento por haber cometido un error o una acción que consideramos equivocada, pero no necesariamente implica una violación de normas o principios morales. Puede surgir por acciones que causaron daño o dolor, incluso si no hubo una intención maliciosa detrás de ella. En resumen, mientras que la culpa está más estrechamente relacionada con la responsabilidad moral y la violación de normas y principios, el remordimiento es un sentimiento de pesar o arrepentimiento por haber hecho algo incorrecto, independientemente de si viola o no normas morales. Ambos sentimientos pueden llevar a un deseo de reparación a cambio de comportamiento, pero la culpa implica un elemento moral más fuerte. Bueno, queridos amigos, seguidores de la hora del cafecito con Gloria, pues muchas gracias por su tiempo y bueno, los espero el próximo programa. Tenemos una cita, no se les olvide, pásenlo bonito. Bye bye, bye bye, bye bye.